tardes o buenos días, depende de donde estés. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo de profesión y les doy la más cordial bienvenida a este podcast de Mentes Analíticas. Como siempre me encuentro acompañado de mi querido amigo Luis. Luis Aarón Chamariño, médico psiquiatra, epistemólogo y conversador de afición. Bueno, sean bienvenidos todos ustedes. Bueno, Luis, como siempre te hago la misma pregunta. ¿De qué vamos a conversar hoy? Oye, ¿qué te parece si hablamos del abuso de sustancias? Eso es un tema muy interesante. Término abarcativo, pero Sí, sí. Bueno, es muy codicioso de parte nuestra, ¿no? A hablar de ese tema, pero fíjate que hay muchos rangos porque se pueden incluir sustancias como el alcohol, las drogas, hay drogas, lo que uno llama drogas suaves o drogas duras, los mismos medicamentos, el ah, tabaco. el tabaco, o sea, hay muchas sustancias que siempre la gente la usa por una u otra razón, pero yo creo que eso es para lo que vamos a estar aquí hoy. Entonces, ¿pero qué entiendes tú puede ser un motivo principal por el cual la persona acude al uso o abuso de sustancias? Exacto, porque una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, ¿no? Ujú. El uso puede ser, por ejemplo, de determinada sustancia. Por ejemplo, menciono la psilocibina, ¿no? Que está de moda, ¿no? Los hongos. Los hongos, ¿no? El papel del hongo, ¿no? Que es Ujú. interesante todo lo que se ha descubierto acerca del papel de los hongos en la vida, ¿no? Por lo tanto, los hongos son una especie de aliados con los cuales nosotros podemos obtener muchas cosas interesantes. Si nosotros la usamos, y es lo que la ciencia está investigando en estos momentos, es que el uso de la psilocibina en dosis, frecuencias y oportunidades es un tremendo terapeuta. Sí, Eso es sí. lo que se está descubriendo. Ahora bien, ¿cuándo deja de ser eso para convertirse en un abuso? ¿Cuándo deja de ser uso para convertirse en abuso? Cuando yo lo utilizo con otros fines. Mm. Ya no lo estoy usando con fines de alimentación, que pudiéramos mencionar, por ejemplo, también los carbohidratos, que hay el abuso de los carbohidratos. Podríamos decir, los carbohidratos son parte importante, fundamental en la constitución de nuestro cuerpo. Eso también está demostrado hoy en día. Sin embargo, yo puedo abusar de esa situación. En general, ¿qué diría de lo que hemos observado y de lo que podemos suponer también en función de cómo manejamos los seres humanos los deseos? Las personas que abusan es porque están buscando tranquilizarse, es porque están Conforme. buscando cambiar su estado anímico y su estado emocional, cognitivo, metafísico, ¿verdad? Modificarlo para lograr otros efectos, para que nuestro cuerpo reaccione de otra manera, particularmente nuestro cerebro-mente, vamos a llamarlo así, ¿verdad? ¿Te Sí, parece? sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. De hecho, te comentaba que yo normalmente a las personas que atiendo y que hacen uso o abuso de la sustancia, yo les explico, mira, cuando tú decides acceder a cierta sustancia, es porque definitivamente no te estás sintiendo bien. Si te sintiera bien, no te hace falta ningún uso, ¿no? Ni mucho menos el abuso. Entonces, pero tú estás buscando una solución rápida donde tú digas, mira, no me siento bien y esta sustancia me da un efecto inmediato donde ya me siento diferente. En muchas me siento mejor o peor o lo que sea, pero ya no me siento igual. Pero la verdad que eso no es la solución, ¿no? Porque te Claro, cambia claro. el efecto solo por un momento. En algunos casos unos minutos, media hora y a veces algunas horas. Pero la verdad que el meollo del asunto no lo está resolviendo. Es Claro, como porque un además, parche, ¿no? ¿cuál es el otro aspecto importante? Que del abuso a la dependencia, a la adicción, son pasitos cortos. Ujú. Son pasitos cortos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo siempre reacciona a lo que nosotros le damos. Son los famosos circuitos cibernéticos de la naturaleza de reforzamiento sobre aquello que uno hace. Y hay dos fenómenos descritos de hace muchísimos años, que es uno es el fenómeno de la tolerancia, que es que yo me voy
acostumbrando, o sea, me voy adaptando a la sustancia y entonces la misma cantidad que antes me producía un efecto, ahora ya no me lo produce. Cada vez Sino, necesito más y más. exacto. Y por eso empiezo a entrar en una etapa de depender pues, del producto para lograr ese estado que estoy buscando, ¿no? Que puede ser tranquilidad, que puede ser inspiración. Por ejemplo, muchos artistas, escritores se inspiraban, bueno, era célebre por lo menos en los años 60, 70 del siglo pasado, que un escritor era alguien que tenía un cigarro en la boca o una pipa en la mano. Entonces, Bueno, el hablaba, famoso Pablo Picasso le echaba, claro, y por empinaba el codo ejemplo, mucho. el licor y las drogas también han sido usadas por distintos artistas, Ujú. escritores, poetas, para inspirarse porque eso los lleva a otro nivel, a De un nivel conciencia, sí. de conciencia, ¿verdad? Que producirlo de manera natural requiere un curso de budismo, Casi. Y creo que no ¿verdad? da los mismos resultados. Y no da los Ujú. mismos resultados, ¿no? Sino simplemente depende también del estado químico de la persona, ¿no? Mira, pero fíjate que yo creo que aquí también entra algo bien curioso, ¿no? Que es la parte cultural. Nosotros que somos de Venezuela, nosotros tenemos una cultura etílica, por ejemplo, Sí, en nuestra sociedad, a veces para bien y a veces para mal, pero no nos consideramos alcohólicos anónimos, sino borrachos conocidos. Y entonces entre la broma, el chiste, y la verdad, es que somos alcohólicos funcionales. sí, En qué sentido? Porque en Estados Unidos, donde yo he estudiado y he trabajado toda mi vida dando psicología, el simple hecho de que tú tomes varias veces a la semana ya te consideran alcohólico. Y ya, eso para mí no es cierto. Porque para claro, claro. mí, alcohólico significa cuando tú dejas de funcionar y el alcohol pasa a primer plano en tu vida. Donde tú estás casi que obsesionado, Claro, bueno, puede ser alcohol, droga, cualquier cosa, y no te permite funcionar. Pero si tú eres capaz de cumplir con todas tus obligaciones, tanto en el trabajo como en el hogar y en todo eso, y todo, yo digo, bueno, depende, o sea, es tampoco abuses, un borracho público. un borracho público, pero que no te afecte la Ah, salud, ¿no? Ah, ok. fíjate que en psiquiatría, pues Mm, como especialidad, hablamos del alcoholismo como una enfermedad, aun cuando las clasificaciones psiquiátricas y tal se han alejado del término enfermedad por montones de no, pero razones está en que, el DCM, está en el exacto, manual de sí, sí, diagnóstico. sí, está en el manual diagnóstico, pero fíjate que se habla de disorders, es Mm. decir, de desórdenes, de trastornos, es la traducción que se ha hecho en castellano, palabra que a mí me parece un poco abusiva. Está un poquito trastornado. Exacto. Eso suena Abusiva, mal. yo no sé si es Suena preferible, maluco. yo creo que es preferible decirle a una persona, mire, usted está enfermo, a decirle usted está trastornado. Es como más Pero fuerte, bueno, ¿no? pero así ha ido oficialmente extendiéndose el término, ¿no? Y fíjate, hay tres grandes criterios con los cuales nos guiamos para definir a una persona como alcohólico o tabáquico Ujú. o cualquiera de esos apellidos que le pongamos dependiendo de la sustancia, ¿no? En primer lugar, la persona no puede elegir hoy no fumo, hoy no bebo o esta semana no bebo, Exacto. esta semana no fumo, sino que tiene como una especie de atractor que lo jala. Cualquier cosa que está haciendo él está allí pendiente de la sustancia. Por ejemplo, yo recuerdo una vez O sea que que yo todavía no soy alcohólico, porque tú todavía, pues, yo todavía puedo parar. ok, está bien, está bien. Exacto. Ese es el segundo criterio. Una vez que empieza, no puede parar. Y el tercer criterio es que sufre un cambio importante en su actitud, podríamos decir en su personalidad. Mm. La gente, los que lo observan, dicen, oye, pero cambió completamente. Está Es otra raro, persona. está raro. En lo que se toma 3 tragos, ya es otra persona. Mm. Esos son los tres indicadores y utilizamos como criterio generalmente que haya dos de los tres, ¿no? Si hay dos de los tres, le decimos a la persona, mire, probablemente usted tiene el gen del alcoholismo, identificamos que está asociado a, a Por ciertos epigenética, a ciertos genes, ¿no?
y por lo tanto usted está en alto riesgo, que es distinto del borracho público, ¿no? Que tú dices, bueno, él bebe, pero él para cuando quiere, no hay grandes cambios, simplemente se acuesta a dormir y ya, y no pide más. Llega un momento en que dice, ya me embuché. Por Ujú. ejemplo, en Venezuela decimos eso, ya me embuché, es Ya estoy decir, hasta aquí. ya la cosa se llenó y no hay, digamos, la apertura de la tripa cañera, ya que estamos hablando del lenguaje venezolano. Mm. La tripa cañera no es sino esa sensación interior de que quieres más, quiero más, ¿no? Eh, 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 por lo tanto, con esos criterios podemos establecer nivel de riesgo a partir de ese momento. Es decir, la persona que está, por ejemplo, bebiendo, ya empieza a buscar bebidas, no en el entorno, por ejemplo, social, de compartir, sino por sí mismo empieza a buscar licor. O empieza, por ejemplo, después que terminó la fiesta, él se va para el bar de la esquina, ¿no? Esas son pequeñas señales o grandes señales que nos hacen ver que estamos ante un caso que tiene una dictadura genética encima. Mm. Afortunadamente, hoy en día hay lo que se llama la codificación genética, ¿verdad? La secuenciación genética, donde a usted le pueden más o menos indicar los niveles de riesgo que puede tener frente a distintas situaciones, incluyendo la tendencia al abuso. Porque, por ejemplo, fíjate que una de las cosas que uno aprende con Alcohólicos Anónimos, con Narcóticos Anónimos, con esos grupos que tienen una experiencia larguísima de los años 30 del siglo pasado, en grupos organizados en distintas partes del mundo, ¿no? Y ellos tienen el criterio de decir, nosotros somos dependientes. Es decir, si nosotros dejamos el alcohol, por ejemplo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, nos vamos a pegar, por ejemplo, del ansiolítico que nos manda el médico. Por eso evitan que tomar ansiolítico. ¿Por qué? Porque fácilmente mudan del alcohol al ansiolítico, ¿no? Y por eso, de hecho, quienes trabajamos o hemos trabajado con problemas alcohólicos y con problemas de dependencia, sabemos que ese es uno de los riesgos, la tendencia a generalizar. O sea, la tendencia a que si yo estoy pegado de una cosa y me despego, me voy a pegar de otra. ¿Mm? Mira, ¿sabes que en estos días vi en las redes sociales que un meme de eso, que es como una, eh, yo diría como una caricatura, pero, o sea, aunque puede ser jocosa, es real, de un ser así en medio comiquita, en caricatura, caminando, tratando de caminar, pero con mucho esfuerzo, y tenía como un grillete en el pie, pero lo que lo agarraba no era la bola de grillete, sino una botella de alcohol. Eso. Y entonces, y para otros Buena, cigarros y todo. Y yo, es una representación una buena gráfica, viñeta. exacto, Sí, 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 sí. o sea, muy gráfico de cuál es el estado de la persona que entra en esas adicciones. Pero fíjate, yo al estudiar psicología, obviamente me obligaron a participar en grupos como Alcohólicos Anónimos, el adicto Narcóticos anónimos. Narcóticos Anónimos y todo eso. Y tienen su filosofía y su escuela, y yo la entiendo, para muchas personas les funciona. En el caso particular, a mí no me gusta. Porque en el momento que tú te determinas como ser humano que tú eres algo, te pones como una etiqueta, ya, Sí, o sí, sea, sí. en lenguaje criollo te jodiste. Sí, esa es una de las No limitaciones. me gusta. Esa es una de las limitaciones. Incluso yo recuerdo el caso Mm. de una persona que se hizo muy amiga nuestra, de Laura, mi esposa y mío, que él estaba en un grupo de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos, y él andaba para arriba y para abajo y a todo el mundo le decía, no, lo que pasa es que yo soy alcohólico y entonces, y a todo el mundo y tal, hasta Sí, que pero te autodefines como exacto, tal. entonces hasta que un día mi esposa Laura le dice, oye, ¿hasta cuándo vas a andar tú con esa tarjetica de estarte presentando como alcohólico, chico? Si tienes 20 años que no. Pero claro, es el terror que ellos experimentan por la vida que han llevado cuando han cometido muchas barbaridades en los procesos alcohólicos y por lo tanto viven con ese pánico, ¿no? Parte del trabajo que yo hice con varios grupos de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos
consistió precisamente en que se quitaran esa etiqueta con mucho cuidadito, porque es el riesgo de recaída. Acuérdate que ellos tienen ese atractor. Entonces, si le quito la etiqueta, se queda en el aire. Hay que quitarle esa etiqueta y ponerle otra. No, Porque no podemos vivir sin etiquetas. pero fíjate que una de las cosas que me gusta en la terapia cognitivo-conductual es separar lo que es la persona del comportamiento, porque la Exacto. conducta no te Claro, define, claro, ¿no? claro. Entonces, la adicción, bien sea de drogas, tabaco, alcohol, lo que tú quieras, es una conducta. Eso no eres tú. O sea, Exacto. si tú dices, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, eso es una mentira. Tú no eres eso. Eso es Exacto. una conducta que tú estás Es haciendo una conducta. y la conducta se puede cambiar y modificar. Lo que tú eres no lo puedes cambiar. O sea, tu esencia eres tú, pero lo que tú haces, tú sí lo puedes cambiar. Es una gran diferencia. Y por eso que Claro. me gusta el abordaje que creo que es Ramsey, el apellido que él trae, en inglés se llama Rational Recovery, que es como recuperación racional. Personal. Me encanta porque él trae, a mí me recordó mucho, ¿tú te acuerdas del análisis transaccional? Ajá, como Bueno, lo él trae una onda por ahí parecida, donde tú dices, mira, tú tienes que aprender a escuchar tus voces internas, porque nosotros tenemos voces internas y no que estamos esquizofrénicos, sino que eso es normal, porque son como niveles de conciencia diferentes, y hay una voz que tú la puedes llegar a identificar, aprender a identificar por un procedimiento terapéutico, que él la llama, y me encanta el nombre que le pone The Beast, o sea, la bestia, porque es el freudiano. exacto. Es la broma que te dice, vamos, La bebe, loca de la toma, casa así, la de loca, así. Santa Teresita. Entonces, si tú Sí, aprendes a escuchar esa voz y le pones un nombre, entonces claro. recuerdo que en el libro él lo llama Charlie, entonces tú lo identificas y tú dices, ya te estoy escuchando y ya sé quién eres tú. Y yo te voy a escuchar, pero no te voy a hacer caso. Entonces empieza como el yo, o sea, el ego, Claro, el juego del yo. ajá, Claro. entonces empieza a jugar un rol principal donde tú dices, sí, yo te estoy escuchando, yo entiendo lo que tú quieres, pero no, yo no voy a jugar tu juego. Y ahí empieza como un diálogo interno donde tu verdadera voz, que es el yo verdadero, gana la pelea contra esa otra voz que viene de los traumas, de las experiencias, de los abusos, de donde sea, pues. Claro. Entonces, ese Claro, claro. abordaje a mí me gusta más que el de decir, Sí. mira, yo soy alcohólico y no sé qué más, o yo soy drogadicto, y entonces estoy así, entonces solamente si hago los 12 pasos, voy a estar bien. Sí, Entonces, claro. y empieza a colectar moneditas. Es limitante, pero ha salvado a mucha gente. Sí, Ha sí, salvado a no, no mucha se le gente, quita. sobre todo porque también permite que ellos compartan entre sí, porque como hay una especie de identificación grupal, uno siempre se identifica con determinado grupo o contexto en la vida, ¿no? Eso ayuda bastante. Ahora fíjate, también podemos ir un paso más allá y ya hay varias propuestas que van un poquito más allá, que es que el yo soy en realidad es yo voy siendo. Mm. Es En el decir, aquí y el el ahora. mismo yo no es una estructura fija, inamovible. El yo se va construyendo a lo largo de la vida. Una de las cosas que, por ejemplo, yo planteo con los pacientes, yo le empiezo a preguntar de la infancia, ¿quién eras cuando tenías 5 años? ¿Qué era para ti ¿cómo se llama? El regalo de Navidad o de Reyes. ¿Qué significaba para ti el ir a la escuela? Y cuando se colocan en eso y dicen, wow, mira la distancia que tú has recorrido. Bueno, todavía te queda por recorrer, ¿no? Entonces es un proceso de transformación. Podríamos decir que el yo es una entidad en movimiento, en transformación permanente, en revolución. Por eso también facilita que yo pueda trabajar con conductas, por ejemplo, decir conductas, ¿cómo se llama? Las conductas específicas, como tú decías, como hace la terapia cognitivo-conductual, la programación neurolingüística. En realidad, la mayoría de las escuelas trabajan con la idea de la distinción entre el ser y el estar. Uh -huh.
Ahora estamos dando el paso de que el ser es un estar en movimiento. También, Constante. que Tú es sabes una que, cosa que se va transformando en la mira, medida que vamos viviendo. te tengo una idea que creo que te va a gustar porque tú eres pintor y les digo que Luis pinta muy bien, es un muy buen pintor. Y te gusta el arte, ¿no? Yo leí la biografía de Leonardo da Vinci, se la recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la Isaacson, el mismo que escribió la biografía de tanto del de Apple, de Ajá, Jobs y la de Elon Musk. Ese muchacho en verdad que sabe escribir muy buena biografía, pero la de este señor, o sea, a mí me voló la cabeza por mucha información que yo desconocía y por otras cosas, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la bendita Mona Lisa. Imagínate que él cargó con ese cuadro toda la vida. toda la vida, como 40 años Mm. debajo el brazo, y era un cuadrito así, bueno, los que han ido para el Louvre en París lo han visto, es chiquitico, yo cuando lo vi, yo dije, no me jodas, esta es la Mona Esta es la Lisa, famosa Mona y es Lisa. una cosa así, ¿no? Pero él la cargaba debajo del brazo y bueno, y la han analizado y tiene capa sobre capa Claro. sobre capa. Sí, es un trabajo donde la fue transformando, porque fíjate que es Con las una de técnicas. las poquitas obras que él terminó. Porque la No, no mayor, la terminó. o sea, por eso, claro, estaba en Cuando él evolución. antes de Cuando morirse, él él dijo, muere, ese cuadro no está listo. claro, cuando él muere, tiene la Mona Lisa allí. Sí, pero no, según Porque, él no está listo. porque fue un encargo que precisamente yo creo que a lo mejor Leonardo intuyó que eso, que el yo es cambio permanente. Pero es que para allá es que voy. Ajá. Porque fíjate qué es lo que dice. Él, una de las conclusiones que él llegó, que, bueno, para mí él fue un genio, pero de los más sobrados de la historia. Él dijo, es que un cuadro nunca está listo. Nunca está listo. O Claro. sea, lo que tú dices, intuyó esa esencia y dice, eso va evolucionando y va cambiando. Entonces yo creo que el ser humano es como la Mona Lisa. O sea, va mejorando, se va cambiando y es una transmutación que uno va haciendo a lo largo de los años y nunca eres el mismo. Claro. O sea, Fíjate, con nuevas técnicas, ¿no? volviendo y no volviendo al tema del abuso, por ejemplo, uno puede decir que un artista es un abusador del conocimiento. Y Es una buena forma de voy a ponerlo. aprovechar de recomendarte, si no lo has leído, y recomendarle a los que nos están viendo también, un libro, una obra, una novela de Arturo Pérez Reverte, uno de los grandes maestros de la literatura actual y español. Y el libro se llama El pintor de las batallas. Allí está muy bien retratado eso con respecto a la vida. Pequeño spoiler, mínimo spoiler. Es un fotógrafo que se da cuenta que él no puede captar la realidad en las fotos y empieza a pintar un mural para intentar captar lo que ocurre, sobre todo alrededor de las guerras, de las batallas, de las grandes batallas, porque él había sido un fotógrafo corresponsal de guerra, ¿sí? Que es la historia personal además de Pérez Reverte, ¿no? Él durante 20 años fue corresponsal de guerra y después se hace escritor. ¿Sí? Es realmente una belleza de obra. Se las recomiendo ampliamente. Volviendo a la cuestión del abuso, entonces fíjate que el abuso es cuando un uso comienza a hacerse perjudicial, pero que la persona considera que es la única manera en que logra ese estado diferente que tanto anda buscando o que anda huyendo de un estado anterior. Una de las cosas que me ayuda a mí a identificar cuando alguien está pasando del abuso a la dependencia es cuando me dicen, doctor, pero es que es lo único que me tranquiliza o es lo único que me lleva a este estado particular. Y yo le digo, lo único que tú has descubierto hasta ahora. ¿Verdad? Porque van a seguir habiendo descubrimientos, sobre todo si estás en una terapia. Si estás en una terapia, tú estás
en un movimiento de descubrimiento acerca de ti mismo, de tus potencialidades y tus posibilidades. Mira, tú sabes que ahorita que comentas eso, yo atiendo a mucha gente, ¿no? A distancia, y gracias a la tecnología hoy en día vivo o sobrevivo, ¿verdad? Que, entonces atiendo a gente con problemas de adicciones y todo eso, y me causa mucha gracia porque yo observo, claro, con el ojo más objetivo que yo pueda tener, la evolución de la persona a través del tiempo y cómo va cambiando. Y entonces cuando tú le preguntas a los meses de la terapia, te dicen, no, y reconocen que han cambiado, pero no entienden que es el proceso terapéutico. Y dicen, no, bueno, porque es que yo he hecho esto, aquello, y no, me siento mejor. Y yo, claro, yo no le voy a decir, mira, no, joder, o sea, estamos en terapia, o sea, estamos así, pero aunque no le den el beneficio de la duda al que es el proceso terapéutico, lo que lo ha llevado por el buen camino, vamos a decirlo así, es positivo el resultado. Y ellos se van como despertando a la realidad donde están viviendo y van haciendo los ajustes necesarios. Con esto quiero decir, pues sobre todo para la gente que nos está escuchando, que los procesos terapéuticos sí funcionan y ayudan mucho a la gente que están en cualquiera de estos caminos. O sea, como decir, no, mira, este muchacho, no, ese ya está perdido. ¿Te acuerdas que antes Sí, decía? sí, 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 Decir, cómo no. no, Sí, no, o sea, lo que tiene que encontrar es un buen ayudante que lo claro, guíe, claro, claro. ¿no? Sí, fíjate que una persona que anda perdida, no, ese es un caso perdido. Yo digo, un caso está perdido cuando la persona muere. Y está perdido para este plano, no sabemos para otro. Pero por lo menos cuando la persona muere, allí es que yo digo, bueno, sí, ya ese caso no encontramos la manera de redirigir el camino que le convendría para mantenerse saludable, para mantenerse longevo, para mantenerse armónico, para mantenerse feliz, contento, ¿no? Con la vida, ¿no? Tú sabes que a nosotros los terapeutas nos pasa, o sea, te incluye a ti, a mí, todo lo que nos dedicamos a la salud mental, el entrenamiento que le dan a los choferes de trenes, eso a nivel Ajá. mundial. ¿Tú sabes qué es lo que le dicen en el entrenamiento? Que eventualmente en algún momento van a atropellar a alguien y lo van a matar y bueno, y se va a morir y bueno, está. Entonces, para que no cargues con la culpa, Claro. porque es que realmente eso no depende de ti. Pudo haber sido un accidente, una gente que se suicidó, lo que sea, ¿no? Porque es que en terapia, yo gracias a Dios hasta ahora, aunque ya tengo 25 años ejerciéndola, no he tenido ningún caso, pero yo sé que eventualmente puede pasar que alguien que tú estés atendiendo decida hacer una locura o alguna Claro, claro, sobredosis, por supuesto. ¿entiendes? Ujú. Y uno no es responsable de eso, uno hace lo mejor que puede para ayudarlo, pero hay Sí, cuentos de sí. cuentos, ¿no? Hay casos que tú dices, wow, no tengo a mano, fíjate, que cuál es la fórmula, por ejemplo, que yo utilizo. No tengo a mano en este momento un dispositivo para modificar el curso que esa persona está llevando. En vez de poner la responsabilidad, no la culpa, en vez de poner ni culpa ni responsabilidad en la persona, la pongo en mi estado de conocimiento. Y eso es lo que me ayuda también a seguir estudiando y a seguir Claro, claro. indagando. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. No, no, No lo sabemos todo y además nos dice la física la imposibilidad de saberlo todo. por supuesto. La física y Yo las solo sé que no sé matemáticas. nada. La física y las matemáticas nos hablan de la imposibilidad de saberlo todo. Simplemente vamos secuestrando. Yo digo que la historia de la ciencia es una historia de robos, asaltos y secuestros. Tú sabes que, Robos a la ignorancia, uh-huh, secuestros a las desviaciones interpretativas y asaltos a los descuidados. eso está bueno. Bueno, fíjate que yo he tenido la dicha y yo diría inclusive que hasta el honor de atender a muchas personas que estaban graves en sumisa, o sea, al borde del suicidio y Claro. gracias a Dios no cometieron nada de eso. Y hoy en día, muchos años después, ya andan ahí y yo me siento hasta Uh-huh. cierto punto orgulloso, ¿no? De decir, bueno, Claro, claro, gracias a Dios mío que satisfecho, sí, orgulloso. por eso. Pero de la misma manera, si no pasa eso, o sea, si pasa lo contrario, uno tiene que decir, bueno, yo lo intenté lo mejor que pude, con las herramientas limitadas con las que contaba. Es como yo hice mi mejor trabajo, pero al final la decisión es de cada quien. Y traigo esto a colación porque es que yo tengo un familiar que,
hace abuso de sustancias y una de sus parejas pasó a mejor vida, vamos a decirlo así, Mm, por sobredosis, y entonces hubo mucho rollo de eso de la culpa y la cosa. Y digo, mira, yo creo que cada quien es dueño de su principio y de su final, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera y decir, bueno, qué feo que pasó, pero pasó, y claro. ya eso hay que mover la página y seguir para adelante y agarrarlo como aquí le dicen un red flag, una bandera roja, o Ajá, sea, un aviso. Dice, mira, si le pasó a la persona que está más cercana a ti, cuidado, no te vaya a pasar a ti. claro. Entonces, a las personas que están fuertemente en adicciones, sobre todo en Estados Unidos, yo no te quiero Sí, contar, sí, Luis, sí, sí. el problema con el fentanilo, por ejemplo, eso es Ah, horroroso. eso es gravísimo Eso lo es que está pasando gravísimo. con el fentanilo. Eh, ¿Por qué? Porque el fentanilo te produce ese estado de desconexión absoluta con la realidad. Bueno, mm, de hecho, el fentanilo es un producto preanestésico cuya finalidad es desconectarte. es ¿Por un qué? opioide, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, es un opioide, pero la finalidad con la que está diseñado y con la que salió al mercado es precisamente un preanestésico. Es Mm, decir, que esa angustia que trae que lo van a operar y tal, qué sé yo, bueno, te la quitan con fentanilo, mm. ¿no? Una pequeña dosis de fentanilo, eso produce un estado donde tú estás desconectado de la realidad. Estás en La La Land. Exacto, exacto, tú estás en otro mundo y te están operando. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez operaron a mi suegra de la mano, ¿no? Y el anestesiólogo es un muy amigo mío que estudiamos bachillerato, medicina y hicimos medicina rural juntos, o sea, todo un camino que continuamos juntos. Y él me dice, yo le digo, oye, tú puedes servir de, porque además es excelente anestesiólogo, yo le digo, bueno, tú puedes, sí, cómo no, y entonces estamos, yo entro a la operación y ella empieza a quejarse de dolor, porque claro, la están acomodando para hacer la operación y entonces la están poniendo en una posición un poco incómoda, ¿no? Y entonces ella dice, no, pero es que me duele, porque aquí que me lo tienen apretado. Y entonces Pedro me dice, mira, tú vas a ver cómo después esto se le va a olvidar. Ella no va a recordar que tuvo dolor. Yo digo, bueno, y le pone un poquitico de fentanilo. Ya, pues vino la anestesia, la cosa y tal, qué sé yo, sale de la operación, vamos a la recuperación, voy yo también con Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Perfecto, perfecto. ¿Y tuviste dolor al comienzo? No, 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 nada, absolutamente nada. Entonces, fíjate Era engaño. Eh, el poder que te borra la memoria. Y por eso es que tú ves Pero esas eso no personas, significa que no hubo dolor. eh, bueno, dolor que es la Pero te metí una percepción. camisa de once varas, Claro, 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 lo metimos aquí, ¿eh? vamos a terminar hablando de Albert Einstein y la teoría de la relatividad Sí. y no nos vamos a meter en ese rollo. Entonces, fíjate, el tiempo no existe, ¿no? Vamos a No. partir de ahí. Lo interesante es que cuando uno ve a estas personas que actúan de esa manera, que tú dices, oye, pero parecen unos muñecos, una cosa, es porque ellos están totalmente desconectados del entorno. Sí, la percepción cambia completamente. Mira, pero bueno, Y pues ya entonces, sé. ¿qué es lo último que recuerdan? Que no estuvieron presentes, Mm, que es lo que muchas personas andan buscando. No quiero estar presente en este estado que estoy en este momento viviendo. Así podríamos resumir lo que lleva a la persona a abusar. ¿Verdad? ¿Te parece? sí, sí, No pero es quiero estar, absurdo. no quiero estar en este momento. Fíjate que pasa mucho en los adolescentes actuales que también están intentando mucho autolisis y ese tipo de cosas, que ellos, cuando uno los interroga, lo que te dicen es que yo no quiero seguir viviendo. Mm, Entonces, yo les pregunto, ¿seguir viviendo cómo? ¿Cómo estás viviendo? Ah, entonces me cuentan una tragedia, ¿no? Una tragedia, o sea, y yo le digo, ok, ¿y cuánto tiempo más crees tú que va a estar esta situación trágica y tal? No sé. Bueno, siempre. Esas son las respuestas.
Y por eso es que están apelando a cualquier vía de escape, incluyendo el abuso de seguir viviendo. Sí, sí. No, yo trabajo mucho con la temporalidad por eso, que yo le hago, o sea, invito a la gente a entender que lo que sea que esté pasando es temporal. Exacto, exacto. Esa es una de las mejores Todo es soluciones. temporal. Mira, ya va, porque ya se nos está acabando el tiempo para el episodio de hoy, y yo creo que este pique se extiende, Bueno, ¿verdad? como todos los temas que agarramos, que No, bueno, sí. escríbanos, díganos, coméntenos para nosotros seguir inspirándonos, ¿verdad? Y darle movimiento a esto. Sí, pero para darle una especie de cierre, ¿verdad?, al tema del el uso y el abuso de sustancias, o sea, la persona que ya deja de funcionar en su vida diaria, donde no se permite, perdón, de trabajar, o sea, en sus relaciones más íntimas, o deja de trabajar, o lo votan por cosas de esas. Entonces, eso ya llegaste al límite y obviamente busca ayuda, pero es mejor buscar ayuda antes, ¿no? Y simplemente empezar a saber reconocer los signos y los síntomas, y que la buena noticia es que siempre hay ayuda. Hay ayuda psicológica, hay ayuda psiquiátrica, hay todo tipo de ayuda. Entonces no duden en buscar ayuda, porque todo problema, gracias a Dios, tiene solución. Y eso me recuerda para invitarlos a que sigan apoyando en nuestro canal, ¿verdad? Pues, suscríbanse al canal de YouTube, estamos en todas las plataformas en tipo de audio, ¿verdad? Como Spotify o el Apple Podcast, o estamos hasta en Prime, estamos en todos los lados, ¿verdad? Para que sigan apoyándonos, por favor, compártanlo con amigos y familiares, denle like, hagan comentarios, y si, bueno, y si quieren algún tema específico, por favor pídanlo y nosotros con mucho gusto lo atenderemos. Me O sea, despido cordialmente, dejo a mi amigo Luis. me despido como de costumbre. Un abrazo y seguimos.